Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar lo que es, o empezar a trabajar la que es la pieza principal, podríamos decir, de el recorrido del taller de redacción uno, que es la noticia. Decimos que es la pieza principal porque a partir del trabajo práctico que van a tener que hacer, el trabajo práctico número 3, noticia, ustedes van a entrar en uno de los tipos de texto quizás más complicados de resolver en el ámbito del taller y a partir del cual van a acreditar la salida del taller. Es sabido, el taller de redacción 1, su examen parcial y su examen final consisten siempre en la redacción de una noticia y otras cosas más, pero fundamentalmente la redacción de la noticia. Solo se puede ir del taller de redacción 1 quien sabe escribir una noticia correctamente. Así que hay que prestar atención y bueno, nada, hay que avanzar alrededor de este tipo de texto que es un poco el tipo de texto más básico de la práctica periodística, ¿sí? Hasta ahora siempre hemos ido rodeando el concepto, pero hoy lo vamos a abordar de frente, al menos en dos aspectos. El primer aspecto es el de la noción de información y a partir de la noción de información otros aspectos derivados que son el de rutina periodística y el de funciones del lenguaje. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar o representar al género periodístico como aquel género en donde los textos están destinados a informar a un público, ¿sí? La noción de información a veces se utiliza como un supuesto del género periodístico, ¿sí? El periodismo produce textos para informar. Sin embargo, la noción de información no es algo tan evidente en sí mismo. En primera instancia uno podría decir que información es un enunciado o el tramo de un texto, o el tramo de un texto, donde aquello que se está diciendo es, por decirlo de alguna manera, la pura verdad respecto de algún hecho. Bueno, vamos a tratar de erradicar esa noción de información, ¿sí? Es imposible a través del lenguaje poder dar cuenta de algo así como lo que nosotros pensamos que es la realidad tal cual es. Y si no es imposible, al menos es discutible que se pueda hacer eso. ¿Por qué quiero decir que es discutible? No vamos a profundizar esto en el ámbito del taller de redacción. Hay otras materias para esto que van a tener a lo largo de la carrera, desde corrientes del pensamiento hasta diferentes autores que están dentro del ámbito de la filosofía del lenguaje y de la lingüística. Pero como mínimo tienen que tener en claro que una cosa son los hechos y los objetos de las personas que están en la realidad y otras cosas lo que se dice respecto de esos hechos, esas personas y esos objetos que están en la realidad, ¿sí? Siempre un decir sobre un hecho de la realidad está dicho por un enunciador en particular. Entonces, como mínimo, ahí ya hay un punto a partir del cual uno tiene que observar que no se trata de este enunciado, este texto informativo, no se trata de algo que está lanzado al mundo sin al menos un punto de emisión, ¿sí? Un punto de enunciación que siempre es un punto subjetivo de enunciación. Entonces, esto como una generalidad muy marcada y una primera instancia. En un segundo nivel, la noticia, es bastante obvio esto, la noticia no es el hecho en sí, sino que es la narración sobre un hecho. Eso ya implica una toma de distancia muy grande
respecto de la idea de decir, bueno, acá en este discurso está reflejado un objeto. La noticia no refleja un objeto. La noticia lo que hace es construir un hecho. Son dos términos completamente diferentes. Reflejar un objeto, que ya dijimos que de por sí sería algo por lo menos cuestionable, la idea de que el lenguaje sea capaz de reflejar un objeto, ¿sí? Pero ya descartemos eso y pasemos a otro lado, digamos. La noticia lo que hace es construir por medio de una narración, ¿sí? ¿Recuerdan cuando distinguimos los diferentes tipos textuales? Bueno, construir a través de una narración un hecho, ¿sí? Por lo tanto, no es el hecho en sí. ¿A través de qué elemento esta narración construye un hecho? A través de lo que socialmente conocemos como la información, ¿sí? No entendamos, y volvemos sobre el principio, no entendamos en este sentido que el concepto de información quiere decir que en la noticia lo que hacemos es poner pequeños trocitos de objetividad. No. Nosotros vamos a definir información como el tipo de enunciado que resulta de, por un lado, un procedimiento particular y muy delimitado de producción de ese tipo de enunciado y una forma particular de realizar en un texto, es decir, de escribir, de realizar en un texto ese tipo de enunciado. ¿Sí? Entonces tenemos el concepto de información, es clave dentro del género periodístico. La noticia es una de las piezas más características del género periodístico. De hecho, se superpone, en inglés se superponen. The news es el nombre que se le da a el diario, the newspaper, por ejemplo, que significa noticia, el papel de noticias, el diario de noticias. Decíamos, en el género periodístico es inseparable de la noción de información. La pieza característica informativa y la pieza característica del género periodístico es la noticia, y la producción de información para una noticia es la producción de enunciados particulares a partir de un procedimiento puntual de producción de esos enunciados y una forma de realizar esos enunciados a través de la escritura. ¿Sí? En el lado de el procedimiento, nosotros vamos a hablar de la rutina y el oficio periodístico, y en el lado de la realización vamos a hablar de el privilegio de determinadas funciones del lenguaje, puntualmente de la función referencial. De la función referencial. Bien. En definitiva, la información es el modo de producir una ficción bajo determinadas reglas muy particulares. Es la ficción de decir que lo que estamos diciendo respecto a determinada cosa es creíble. Se aproxima a lo que sucedió. Puede haber un acuerdo entre varias personas que, incluso teniendo miradas diferentes, puedan decir, bueno, esto es lo que pasó en relación con determinado hecho. Pero no deja de ser una ficción. ¿Por qué decimos que es una ficción? Porque justamente no solo es un producto del lenguaje, sino que hay un juego ahí en el medio, que es el juego de decir, si yo sigo determinados procedimientos y no otros, y si lo escribo de determinada manera y no de otra, entonces la resultante de esto es una noticia informativa. Poder escribir una noticia, esto ya lo vamos a ver en un encuentro posterior a este, que tiene que ver ya con la técnica de escritura en concreto de la noticia. Es muy difícil, básicamente porque demanda
por un lado, del estudiantado, de los y las estudiantes, pero después ya cuando uno se avisa en la escritura, eso resulta muy sencillo, pero demanda de quien no haya escrito nunca una noticia, un tipo de relación con la escritura que es muy particular y que puede llegar a ser hasta doloroso en cierto punto, o si uno quiere bastante molesto, que es lo siguiente. La noticia es un formato que tiene ya, debe tener unos 100 años, más o menos, escribiéndose bastante parecido de la misma forma, lo cual prueba la efectividad de ese formato. Y las reglas de escritura de ese formato hacen que, o buscan que, se borre la autoría de ese texto. Es decir, la noticia, el autor de la noticia no es Juan Pascual, o ustedes cuando la escriben, sino que es el medio donde se está publicando la noticia. En cierto modo, todas las noticias tienden a ser iguales. Todas las noticias son muy similares. Por supuesto que, o sea, cuando uno maneja con destreza eso, logra darle un toque a la noticia que permita que sea mejor en términos de escritura. Pero lo que me estoy refiriendo es que el objetivo acá es lograr ajustarse uno mismo a un determinado modo de escritura y a un determinado formato. Dicho de manera mucho más bestial, no se premia la creatividad cuando uno evalúa una noticia. El objetivo acá no es ser creativos, sino literalmente, el objetivo a la hora de escribir una noticia no es ser creativo, sino lograr producir un texto informativo donde justamente se cumpla con esta regla, con esta serie de reglas sobre cómo se tiene que producir el texto y donde se cumplan esta serie de reglas técnicas de escritura respecto del texto informativo. ¿Sí? La verdad que sería mucho más fácil esto si estuviesen presentes ahora para poder responder, porque genera normalmente muchas dudas esto que estoy diciendo ahora. Vamos a dejar un foro abierto sobre esta cuestión para que las puedan plantear y yo se las voy a responder. Pero son conceptos bastante complicados. Les recomiendo en este sentido la lectura del cuadernillo. Pero bueno, es así. Hay un punto donde hay que aprender los palotes, los rudimentos del oficio. La escritura de la noticia forma parte de esos rudimentos inevitables del oficio periodístico, de la escritura periodística, y la tienen que aprender. Vuelvo sobre este punto anterior. Suena muy duro decir que no se va a evaluar la creatividad, cuando por supuesto que si uno encuentra un destello de decisión de escritura que mejora el texto, por supuesto que se aprecia, pero lo que se busca por sobre todas las cosas es la adecuación a un formato preexistente. O sea, horrible lo que voy a decir, pero se tienen que ajustar a esta cajita. ¿Sí? La noticia es una cajita, tienen que ajustarse a esa cajita. La noticia, si quieren una expresión más terrible, la noticia es una máquina de hacer chorizo. Bueno, ajustense a la máquina de hacer chorizo. Después, si quieren que los chorizos salgan con otro color y que no sean chorizos, sino que sean butifarras españolas, habrá tiempo para eso, pero primero tienen que salir buenos chorizos. Si no salen noticias estándar básicas, muy difícilmente se pueda luego producir variaciones sobre un género que uno no puede dominar. ¿Sí? Este concepto lo venimos trabajando desde el principio del taller. Es muy difícil producir una variación sobre algo que uno no... Dominar es casi un exceso, pero al menos sobre algo que uno no controla al menos un poquito. Entonces vamos primero a tratar de conocer de qué se trata esto y después con los años, cuando ya lo tengamos más o menos manejado, se entenderá por un lado por qué es tan efectivo esto y por otro lado cuáles son las formas verdaderas de poder romper con esa estructura, ¿sí? Así que bueno,
Pasaremos ahora a hablar puntualmente o a seguir desarrollando respecto del concepto de información y por otro lado el concepto de rutina periodística, que es justamente estos procedimientos, y este aspecto de la realización de la información en el texto, que es el privilegio de la función referencial.